Para este ejemplo número 2, vamos a realizar una conexión en serie. Vamos a utilizar la misma ficha técnica que utilizamos en el ejemplo anterior, pero ahora, como pueden observar, vamos a tener 8 módulos o 8 paneles solares en nuestro sistema. Entonces recordemos rápidamente cuáles son los valores que tenemos. Tenemos que cada uno de estos módulos tiene una potencia nominal de 100 vatios, un BMP de 18.3 voltios, un IMP y un ISC de 5.79 amperios, un VOC, voltaje de cortocircuito, de 22.2 voltios y un voltaje nominal de 12 voltios. Cada panel, ese sería el voltaje de cada panel. Vamos a ponerlo por acá. Listo, entonces vamos a analizar cómo se comporta y para esto iniciemos realizando lo que es la conexión en serie. Entonces, el positivo de un panel, recordemos esto, vamos a ponerlo con color negro. El positivo de un panel con el negativo del otro. Y unimos el positivo del mismo panel con el negativo del otro. Unimos el positivo de uno con el negativo del otro. Unimos y así sucesivamente con toda la cadena de paneles. Creo que ya les había dicho, pero les recuerdo que este conjunto de paneles unidos en serie lo llamamos string o cadena. De esa manera se le llama en el lenguaje de sistemas fotovoltaicos, string o cadenas, son módulos conectados en serie. Entonces, listo, conectamos cada uno de los positivos con los negativos del siguiente panel y como vemos, pues nos sobran. Tenemos dos terminales libres, uno positivo y uno negativo, entonces recuerden que el positivo va a la barra de cobre, a un tornillo de la barra de cobre positivo, y el negativo a la barra de cobre negativo. Ahí me torcí un poquito. Listo, de esta manera. Ahí ya tendríamos conectado nuestro sistema en serie de 8 paneles y 12 voltios nominales cada uno de los paneles. Vamos a hacer el análisis. Entonces, vamos a la tablita. Y como tenemos todos nuestros módulos conectados en serie, la potencia máxima, que recordemos que según la ficha técnica es de 100 vatios, la vamos a multiplicar por el número de módulos que tenemos en nuestro sistema. ¿Cuántos módulos tenemos? Tenemos 8 módulos. Entonces, esta potencia la vamos a multiplicar por 8. Para un total de potencia máxima instalada de 800 vatios. Esta va a ser la potencia que tenemos en nuestro sistema de acuerdo a los paneles solares que tenemos. Ahora seguimos con los voltajes. Recordemos que los voltajes los vamos a multiplicar por el número de módulos conectados en serie. ¿Cuántos módulos conectados en serie tenemos? Como tenemos una sola serie, entonces en este caso tendríamos todos los módulos ahí. ¿Cuántos módulos tenemos? Tenemos 8 módulos. Esto va de acuerdo, tengan muy en cuenta eso, al tipo de conexión que tengamos. Es diferente la potencia máxima que se calcula multiplicando por el número de módulos que tenemos en el sistema y los voltajes es por el número de módulos conectados en serie. Entonces, pilas con eso. BMP por 8, VOC por 8, y BN, voltaje nominal, por 8. Entonces vamos a hacer el cálculo, el BMP 18.3 por 8, esto nos da
146.4 voltios. Vamos con el VOC, 22.2 por 8. Esto nos da 177.6 voltios en VOC. Y el voltaje nominal sería 12 por 8, que esto nos da una tensión nominal total del sistema de 96 voltios. Recordemos que como la corriente en serie se mantiene igual, multiplicamos por 1 cada uno de los factores que tenemos de corriente, que en este caso es IMP y ISC. Entonces, listo. Y los resultados de las corrientes, pues claramente van a ser los mismos, 5.79 amperios y 5.79 amperios para ISC. Listo. Entonces, ya tenemos aquí el resultado del análisis de nuestro sistema de 96 voltios nominales y 800 vatios nominales de potencia conectado en serie. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis con respecto a los controladores. Si yo en este sistema tuviera un controlador PWM, que recuerden que ya vimos de cómo estaba conformado y cuál era el funcionamiento de un controlador PWM. Entonces, de acuerdo a nuestro diseño, tenemos un voltaje nominal de 96 voltios y un VOC de 177.6 voltios. Además de eso, un BMP de 146.4. Recuerden que el PWM puede trabajar hasta con un voltaje nominal de 48 voltios. ¿Y cuánto voltaje nominal tenemos aquí? 96 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para esta instalación el PWM no nos sirve. Vamos a analizarlo con un controlador de carga MPPT. Si trabajamos nuestro sistema con un MPPT, debemos tener en cuenta que este MPPT trabaja con un VOC solamente hasta 150 voltios. ¿Cuánto tenemos de VOC? 177.6 voltios. Está un poquito desfasado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Recuerden que estos valores que tenemos acá en la tablita son valores en STC, ¿sí? Acuérdense que el STC son condiciones ideales y por lo general eso en la práctica pues se da muy poco. Entonces vamos a tener, como lo expliqué ahora cuando les mostré el comportamiento de la irradiación solar y de la temperatura en el panel, entonces vamos a tener una serie de pérdidas. Y recuerden lo que les expliqué, que cada panel de 12 voltios nominales va a tener aproximadamente una pérdida entre 3 voltios y 4 voltios, cada uno de los paneles. Entonces, supongamos que en este sistema vamos a perder 4 voltios por módulo, menos 4 voltios por cada uno de los módulos, ¿sí? Si trabajamos este sistema, ya en la práctica vamos a notar que si tienen este tipo de pérdidas. Lo que vamos a hacer es multiplicar esos 4 voltios de pérdidas por cada panel por el número de paneles. Entonces, en este caso sería 4 por 8, 32. ¿Sí? Esos 32 debemos restárselo a este VOC. ¿Sí? Entonces, tendríamos que
en este caso sería 177.6 menos 32 voltios. ¿Cuánto nos da? Nos da 145,6 voltios. Vamos a ponerlo acá, 145.6 voltios. Chicos, como el MPPT trabaja con un VOC menor o igual a 150 voltios, aquí ya podemos trabajar con estos 145.6 voltios de VOC, que serían unas condiciones relativamente reales, que es lo que nos vamos a encontrar en la práctica. Entonces, este análisis o esta comparación es necesaria hacerla en STC y en condiciones reales para mirar cuál es la diferencia y también tener en cuenta las pérdidas. Entonces, este ejemplo que acabamos de ver es un sistema a 96 voltios nominales con un controlador MPPT, porque pues ya saben que descargamos el PWM. Vamos a continuar con otra conexión en serie. Para este caso tenemos 4 paneles solares fotovoltaicos. Cada uno de estos módulos va a tener una característica diferente a la que hemos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a utilizar módulos de 24 voltios nominales y una ficha técnica de la marca Trina Solar. Entonces, todos los parámetros de nuestra tablita van a cambiar. El Pmax va a ser diferente, el VOC y todos los voltajes y las corrientes van a ser distintas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un panel de una potencia mucho más grande y una tensión nominal del doble de la que hemos trabajado. Entonces vamos a ver la ficha técnica. Aquí la tenemos. Recordemos que cada uno de estos valores son en STC, condiciones ficticias o reales. Entonces vamos a elegir el panel de 320 como potencia nominal. Tendremos un BMP de 37.1. Miren la diferencia del valor del BMP de un panel de 24 voltios a uno de 12 voltios. Tenemos un IMP de 8.63 y un ISC de 9.10. Entonces aquí sí pasa lo que les decía anteriormente, y es que tienen un rango de diferencia en el que el ISC va a ser mayor, aproximadamente 0.5 amperios. Un VOC de 45,8, bastante alto, y una eficiencia del módulo de 16,5. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todos estos valores a la tablita. Entonces ya después de haber ingresado los valores de nuestra ficha técnica a nuestra tablita, vamos a realizar, como lo hemos venido haciendo, la conexión en serie de estos 4 módulos. Entonces, la misma dinámica. Positivo, negativo, unimos. Positivo, negativo, unimos. Y positivo y negativo y unimos. De la misma manera, los terminales sobrantes van a la barra de cobre. Positivo al tornillo de la barra positiva y negativo al tornillo de la barra negativa. Y aquí tenemos una conexión en serie con 4 módulos de 320 vatios cada uno. Vamos a continuar con la tablita, vamos a multiplicar los valores correspondientes. Iniciemos con el Pmax. Recuerden que se multiplica por el número total de módulos de nuestro sistema. En este caso tenemos 4 módulos, vamos a multiplicarlo por 4. Y las corrientes serían las mismas, por 1 y por 1.
Vamos a hacer las respectivas multiplicaciones. Nuestra potencia máxima sería 320 por 4. Esto nos da un valor de 1280 vatios. El BMP, 37.1 por 4, esto nos da 148.4 voltios. Pongámoslo más pequeño. El IMP y el ISC quedan igual, entonces 8.63 amperios. Y 8.63 amperios. El VOC, 45.8 por 4, nos da un total de 183,2 voltios. Es un voltaje muy alto. Y la tensión nominal de nuestro sistema de paneles, 24 por 4, nos da un total de 96 voltios. Recuerden que estos 96 voltios son referencia, ¿no? Entonces, esta es la configuración en serie. Esta tablita que está acá es el resultado al nosotros hacer esta conexión. Hagamos el mismo análisis que hicimos ahora con respecto a los controladores. Si aquí tuviéramos un controlador de carga PWM, y conectamos esta serie, pues claramente quemamos este controlador. ¿Por qué? Por el voltaje nominal de nuestro sistema. Tenemos 96 voltios y el PWM me resiste 48 voltios. Ahí es imposible que se pueda utilizar. Entonces, descartado este PWM. Ahora, si conectamos un controlador de carga MPPT, máximo sabemos que acepta 150 voltios en el VOC. Pero, ¿qué tenemos en el VOC? Tenemos 183.2 voltios en STC. O sea que estamos fuera del límite del voltaje máximo permitido en este controlador. Entonces, esta conexión pues no puede ser posible en STC ni en ningún tipo de circuito que sea aislado a la red. Este valor de 183.2, como lo dije ahora, es en condiciones estándar en STC. ¿Qué significa? Que necesitamos para que la medida nos dé este valor, deberíamos tener una irradiación solar de 1000 watts por metro cuadrado. El panel debe estar a 25 grados, debe haber cero nubosidad en el cielo, no puede pasar ninguna sombra por encima del panel. Entonces, lo que quiero que entiendan es por qué estos valores de STC no son valores reales y que generalmente ocurran en la vida práctica o en la vida real. Esa es la razón. Entonces, ya saben que para que podamos utilizar este controlador MPPT, debemos al VOC restarle las pérdidas de cada panel, que recuerden que estos son de 24 voltios, entonces pueden llegar a tener pérdidas hasta de menos 6 voltios por cada uno de los módulos, y así este valor lo multiplicamos por la cantidad de paneles que tenemos y se lo restamos al VOC. En los siguientes ejemplos que vamos a ver, ya vamos a ver unas conexiones en serie y paralelo y vamos a enfatizar más en esto. Pero ese es el análisis que quiero que vayan teniendo. Vamos a realizar una conexión serie paralelo para el mismo plano de conexión que realizamos ahorita, pero en serie, con los mismos 8 módulos, y vamos a utilizar la misma ficha técnica del ejercicio anterior. Entonces vamos a ver cuál sería la solución de ese ejercicio si necesitáramos una potencia de 800 vatios nominales. Entonces recuerden que la potencia máxima es la multiplicación de la potencia de cada panel multiplicada por
el número de paneles que tengamos en el sistema. En este caso sería 100 por 8, vamos a ponerlo de una vez acá, 100 por 8. Esto nos va a dar 800 vatios. 800 vatios. Supongamos que en los cálculos de proyección de nuestro sistema fotovoltaico nos dice usted necesita 800 vatios de potencia, pero no puedo conectar los módulos en serie. Entonces, aquí vamos a ver varias consideraciones. Por ejemplo, si yo utilizo un controlador de carga MPPT, esto tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo elevar a un voltaje muchísimo más alto la conexión para evitar paralelos. ¿Por qué evitamos los paralelos? Porque es algo que no hemos visto, pero me voy a adelantar un poquito. Porque por cada paralelo que hagamos, cada conexión en paralelo que hagamos en nuestro sistema, vamos a necesitar un fusible de protección. Entonces, al incrementarse el número de fusibles, pues más costoso se va a hacer nuestro sistema. Y haciendo otro tipo de conexiones, pues digamos que podemos compensar en cuanto a voltajes y potencias. Sin embargo, pues hay veces que se requiere obligatoriamente hacer una conexión en paralelo, debemos hacerlo, pero cuando se puede cambiar la conexión, pues trataremos de que no se formen tantos paralelos. Entonces, volviendo a lo del controlador de carga, entonces el controlador de carga MPPT nos da ese beneficio. ¿Cuál beneficio? Que esos 150 voltios los podamos conectar como nosotros queramos o como el sistema lo requiera. En el ejercicio anterior que conectamos también los 8 módulos en serie, teníamos un VOC de 177.6, si no estoy mal. Sabemos que no podemos conectar esos 177.6 con un controlador de carga que solo me soporta 150 voltios en voltaje circuito abierto, ¿no? Porque está bastante alejado de 150 y ¿qué pasa? Pues se me quema el controlador de carga y pues habrá un caos en el sistema. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos acá? Dividimos los 8 módulos en grupos. Estos grupos deben ser iguales, pero teniendo en cuenta que el voltaje sea lo más alto posible. Y así lo que debemos hacer es tomar grupos de a 4 módulos. Tenemos 8 módulos en total, entonces tomamos grupos de a 4 módulos. Entonces vamos a conectar la serie. En este caso vamos a tener, como les dije, dos grupos. Cada uno de estos grupos se llama string, cadena de paneles. Entonces vamos a tener dos strings, que es la cantidad de módulos conectados en serie. Entonces vamos a tener 4 módulos conectados en serie para el string 1 y 4 módulos conectados en serie para el string 2. Entonces vamos a hacer la conexión. Recordemos, positivo de un panel con el negativo del otro panel y unimos. De igual forma, positivo de un panel con el negativo del otro panel y unimos. Positivo del siguiente, negativo del siguiente y unimos. Ahora vamos a conectar el otro string. Entonces lo hacemos de la misma forma. Positivo, negativo, unimos. Positivo, negativo, unimos. Positivo y negativo y unimos. ¿Qué pueden ver ustedes acá? Quedaron 4 terminales sobrantes, 2 positivos y 2 negativos. Entonces, de la misma forma en la que hacemos las series, los terminales libres, pongámoslos aquí de otro color, pongámoslos en amarillo, vamos a unirlos a la barra de cobre. Entonces, los positivos a la barra positiva y los negativos a la barra negativa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer.
un positivo por acá y el otro positivo por acá. Y negativo por este lado a la barra negativa y este negativo a la barra negativa, el tornillo. Entonces, como les mencioné ahorita, cada conexión en paralelo que hagamos va a llevar un fusible. ¿Dónde irá el fusible? Va a ir en este punto. El fusible es un dispositivo, como lo vimos en los conceptos básicos, en el módulo de conceptos básicos, es un dispositivo de protección. Entonces, ¿en qué parte va ubicado el fusible de cada paralelo? Lo ubicamos en esta parte. Acá iría uno y acá iría el otro. Uy, bueno, no quedó tan bien dibujado, pero esa sería la ubicación de los fusibles de conexión. Fusible va antes de la barra de cobre. Entonces recuerden que el Pmax es multiplicado por el número total de módulos que tenemos en el sistema. Esto nos dio ahorita 800 vatios. Ahora vamos a analizar los voltajes, el BMP, el VOC y el BN. ¿Cuál es la formulita? Acuérdense. Los voltajes los multiplicamos por el número de paneles conectados en serie. ¿Cuántos paneles conectados en serie tenemos? Tenemos 4. ¿Por qué 4? Porque es número de paneles conectados en serie en un solo string. Recuerden, en un solo string. Entonces tenemos 2 strings, ¿cierto? Pero en cada uno de estos strings solamente hay 4 paneles. Entonces esos voltajes los vamos a multiplicar por 4. El BMP, el VOC y el BN por 4. Y las corrientes, el IMP y el ISC, van multiplicadas por el número total de strings o cadenas. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 2. Recuerden que en los ejemplos que hicimos en conexión en serie, pues teníamos todos los módulos conectados en serie, por lo tanto teníamos un solo string, por eso lo multiplicábamos por 1. Este no es el caso, acá tenemos 2 strings, entonces las corrientes van multiplicadas por 2. IMP por 2, ISC por 2. Listo, entonces ahorita vamos a determinar los resultados de cada uno de estos. Primero, vamos con el BMP. BMP es 18.3 por 4. Esto nos da 73.2. 73.2 voltios. IMP 5.79 por 2 nos da 11.58, al igual que el ISC. Entonces vamos a poner este valor acá de una vez en ambos. 11.58 amperios. Y 11.58 amperios. Esto para las corrientes. El VOC, 22.2 por 4, esto nos da 88.8 voltios. Y finalmente tenemos el voltaje nominal, 12 por 4, 48. Entonces tenemos una tensión nominal del sistema de 48 voltios. Listo. Y recuerden que en condiciones reales de práctica decíamos que cada uno de los módulos, si son de 12 voltios, perdían menos 4 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 4 por 4, 16. ¿Por qué por 4 y no por 8? Porque es en cada string. Tengan en cuenta eso.
Entonces, tendríamos una pérdida de 16 voltios. ¿A qué le vamos a restar estos 16 voltios? Al VOC, menos 16 voltios. Por tanto, tendremos un VOC de 88.8 menos 16, esto nos da 72,8. 72.8 voltios en VOC. Este sería el valor a utilizar. Y observen que este valor está muy por debajo de 150 voltios, o sea que nos sirve un controlador de carga MPPT y podríamos trabajar con este voltaje. ¿Y qué es lo que pasa acá? Tenemos nuestra misma potencia. Entonces, ese es el análisis que quiero que hagan al momento de determinar cuál es la conexión correcta. Si observaron que hicimos dos paralelos, entonces claramente el voltaje disminuyó en el sistema, ¿sí? Y ese es el comportamiento que se nos presenta a la hora de hacer este tipo de conexiones. Recuerden que en el ejemplo anterior, cuando conectamos los 8 módulos en serie, teníamos un voltaje bastante elevado. Y aquí, pues claramente, con el cambio de conexión, nos disminuyó el voltaje. Entonces, este que hicimos acá es una conexión serie paralelo de un sistema de 800 vatios y con tensión nominal de cada panel 12 voltios, o sea que tendremos 48 voltios nominales. En el ejercicio anterior teníamos un sistema de 4 módulos, que es el que vemos en la pantalla, pero este sistema es un sistema que no está adaptado, hablando de el voltaje, para poderse conectar al sistema. Recordemos que nuestro parámetro más importante en este caso, en el análisis, sería el VOC. Entonces aquí el VOC nos dio 183.2 voltios, por lo tanto el MPPT pues no lo va a soportar. Así que para que el circuito y el sistema funcione correctamente debemos hacer otro análisis y podamos adaptar este voltaje al controlador de carga. Entonces vamos a tomar estos mismos 4 módulos con la misma ficha técnica y vamos a reconfigurar, a rediseñar la conexión de nuestro sistema. Como les dije, tenemos un voltaje muy alto, entonces tenemos que realizar un tipo de división en nuestro circuito. Entonces, en vez de hacer una serie de 4 módulos, vamos a hacer dos grupos, vamos a hacer dos cadenas de string y cada una de estas cadenas tiene dos módulos. De esta manera. Tengan muy en cuenta algo y es que cuando ustedes van a hacer una cadena de strings, todos los grupos de cadenas que hagan deben tener la misma cantidad de paneles y todos los paneles deben ser de la misma potencia. Por ejemplo, ustedes me van a conectar en esta serie aquí otro panel y me hacen esta serie y estos de abajo me los van a conectar a la barra, pues esto es incorrecto, muchachos. Tengan muy en cuenta que es algo que no se puede hacer. Si son dos módulos arriba, son dos módulos abajo. Si son tres módulos arriba, tres abajo. O cuatro arriba y cuatro abajo. O sea, la cantidad de módulos que necesitemos en cada stream no importa, pero que en cada cadena pues haya la misma cantidad de paneles. Entonces vamos a hacer aquí las dos conexiones en serie, como lo hemos venido haciendo. La cadena número 1, vamos a llamar esta número 1. Y esta la vamos a llamar la cadena número 2. ¿Sí? Entonces conectemos la número 1 en serie, positivo con negativo, unimos y los terminales sobrantes van a la barra. Positivo por acá y negativo por acá. Y de igual forma,
Y de igual forma con la cadena número 2, el string número 2, positivo, negativo, conectamos, negativo al negativo y positivo al positivo. Entonces, ¿qué tipo de conexión hicimos acá? Hicimos una conexión serie paralelo. Básicamente, ¿qué es una conexión serie paralelo? Es coger cadenas de series y esas cadenas de conexiones en series las conectamos en paralelo a la barra. Y eso es lo que tenemos acá. Ahora vamos a hacer el análisis del circuito. Entonces decimos Pmax, que es la potencia, multiplicada por el número de paneles que tenemos en nuestro sistema. ¿Cuántos paneles tenemos? Tenemos 4 módulos, 4 paneles. Entonces multiplicamos por 4. Ahora los voltajes BMP, VOC y BN los multiplicamos por el número total de paneles conectados en una serie o en un string. ¿Cuántos tenemos en cada serie? Tenemos 2 paneles. Ojo, no son 4, son 2, porque es en cada serie, no es en el sistema total. ¿Listo? Entonces todos los voltajes los vamos a multiplicar por 2. BMP por 2 y MP. Ah, no, perdón. VOC por 2 y BN por 2. Y la corriente va multiplicada por el número total de strings que tengamos. Entonces, ¿cuántas cadenas de string tenemos? 1 y 2. O también lo podemos analizar como la cantidad de cables que llegan a la barra. En este caso serían 2. 1 y 2. Tengamos en cuenta la barra positiva, ¿no? 2 cables. Entonces, de esa manera se hace también el análisis de la corriente. Pero me parece que lo podemos dejar un poco más fácil en cuántos strings tenemos. Eso lo tenemos un poco más claro. Entonces por 2 y el ISC por 2. Vamos a hacer los cálculos. 320, que sería la potencia por 4, esto nos da 1280 vatios. 37.1 por 2, eso nos da 74.2. 8.63 por 2, 17,26 amperios para el IMP. El VOC 45.8 por 2, esto nos da 91.6 voltios. El ISC 9.10 por 2, esto nos da 18.2 voltios, perdón, amperios. Y 24 por 2, el voltaje nominal, tendríamos que es 48 voltios. Y listo, acá tenemos nuestros cálculos del análisis de cada uno de los parámetros de diseño. Si nuestro controlador de carga MPPT nos acepta 150 voltios en el VOC, miren cuánto tenemos en el VOC con condiciones STC. Tenemos 91.6 voltios. Por tanto, es un voltaje que sí nos sirve para hacer el diseño de nuestro sistema solar fotovoltaico. Este voltaje nos puede variar de acuerdo a las condiciones de temperatura, pero tengan en cuenta que siempre vamos a tener la misma potencia. La potencia es un valor muy importante en el sistema. Yo genero una potencia diaria con los paneles
Y esa es la potencia que se supone que me tiene que dar el sistema cuando yo mida. Y recuerden que esa potencia es la que sale de multiplicar el voltaje por la corriente. En este caso lo que nos interesa es potencia y adaptar el voltaje y la corriente del circuito para que nuestro controlador nos acepte cada uno de estos valores. Pero este controlador nos acepta hasta 150 y, como lo dije ahora, nuestro valor es 91.6 voltios en el VOC. Así que, bueno, continuemos con el análisis. Como cada uno de estos módulos son de 24 voltios, recuerden que por temperatura les dije que los módulos de 24 voltios perdían aproximadamente 6 voltios cada uno. Entonces, vamos a restarle esas pérdidas al VOC para que sea un sistema más real. Entonces, vamos a hacer el cálculo, pero tengan en cuenta que esa pérdida va por cada panel, ¿sí? La hacemos por cada panel en un string. Entonces, en este caso sería menos 6 en uno y menos 6 en el otro, ¿sí? Porque tenemos dos paneles en cada string. Entonces, menos 6 acá, pérdida, pongámoslo acá encimita, menos 6 voltios de pérdida en este panel y menos 6 voltios de pérdida en este. Entonces tenemos una pérdida de 12 voltios, ¿sí? 6 y 6, 12. Y esos 12 voltios van para acá, menos 12 voltios. Entonces el valor real del VOC con el que vamos a trabajar, en este caso sería 91.6 menos 12 voltios. Esto nos da 79.6. Ese es el valor del VOC real. 79.6 voltios. Este es el valor real del voltaje en campo. Es decir, nosotros estamos allá con nuestro sistema y vamos a tomar la medición. El VOC nos va a dar un valor muy cercano a este que tenemos acá. En este tipo de circuitos que estamos viendo, que son circuitos aislados a la red, máximo podemos conectar 150 voltios. No podemos conectar más. Por tanto, este voltaje en pérdida pues va a ser mínimo, el valor es reducido. Pero si lo comparamos con los circuitos o los sistemas de inyección a la red, allí sí tenemos unas pérdidas muy altas. Podemos llegar a tener pérdidas entre 90 y 140 voltios, entonces miren la diferencia. Ahí ya tendríamos que entrar a evaluar lo que es la tensión del inversor y otro tipo de pérdidas que se dan con respecto a los equipos que tenemos para un sistema con inyección a la red. Pero hay algo aquí, es que así la pérdida sea mínima, la pérdida de cada uno de los módulos, pues siempre debo estar muy pendiente y tomar en cuenta estas pérdidas, porque si no, pues puedo quemar el controlador de carga. Entonces, es crucial que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer todo el análisis y los cálculos de nuestro sistema. Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Vamos a plantear el siguiente ejercicio con 16 módulos de 24 voltios con un controlador de carga MPPT. Recordemos que el controlador de carga MPPT nos acepta como máximo 150 voltios en VOC y 48 voltios en salida para el banco de baterías. Aquí donde tengo el cursor sería la salida del banco de baterías. Entonces, vamos al análisis de la tablita de valores. Tenemos un panel, vamos a utilizar la misma ficha técnica que hemos estado utilizando del panel de Trina Solar, pero en este caso vamos a utilizar un panel de 325 vatios, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar este 325 vatios por el número de paneles que tenemos en el sistema. Tenemos 16, entonces 325 vatios por 16. Esto nos va a dar una potencia de 5200 vatios. Es un sistema grandecito, pues a comparación de los que ya hemos realizado.
Entonces 5200 vatios de potencia. Entonces, si tenemos pensado conectar este ejercicio con cadenas de 4 módulos, como se plantea acá en la imagen, acá ya los tenía separados. Entonces, si lo vamos a conectar con strings de 4 módulos, van a salir 4 strings. Entonces, veamos rápidamente cómo se comporta el VOC conectándolo de esta manera. Entonces, vamos a multiplicarlo por el número de módulos que hay en un string. En este caso serían 4, entonces el VOC vamos a multiplicarlo por 4. Esto nos da 183.6 voltios en VOC. Esto quiere decir que el VOC superó el voltaje que acepta el controlador de carga MPPT. Entonces, esto nos envía una señal y nos dice que ya no vamos a hacer series de a 4 módulos, sino que vamos a reducir cada string a 3 módulos. Y de esta manera vamos a lograr que este VOC nos dé inferior a 150 voltios. Ya que vamos a tener un poco más de paralelos, entonces esto nos hace que el voltaje reduzca un poco. Hagamos acá el análisis antes de empezar a conectar, a ver si realmente sí funciona. Entonces, 45.9 vamos a multiplicarlo por la serie que vamos a hacer, que cada cadena va a tener 3 módulos, entonces vamos a multiplicarlo por 3. Esto nos daría un voltaje en VOC de 137.7 voltios. Entonces, este 137.7 efectivamente es menor a 150, entonces sí nos sirve. Vamos a proceder a hacer la conexión. Entonces, observen acá, yo ya acomodé los paneles para que nos sea un poco más fácil. Con 16 módulos de 24 voltios, con un controlador de carga MPPT. Recordemos que el controlador de carga MPPT nos acepta como máximo 150 voltios en VOC y 48 voltios en salida para el banco de baterías. Aquí donde tengo el cursor sería la salida del banco de baterías. Entonces, vamos al análisis de la tablita de valores. Tenemos un panel. Vamos a utilizar la misma ficha técnica que hemos estado utilizando del panel de Trina Solar, pero en este caso vamos a utilizar un panel de 325 vatios, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar este 325 vatios por el número de paneles que tenemos en el sistema. Tenemos 16, entonces 325 vatios por 16. Esto nos va a dar una potencia de 5200 vatios. Es un sistema grandecito, pues a comparación de los que ya hemos realizado. Entonces 5200 vatios de potencia. Entonces, si tenemos pensado conectar este ejercicio con cadenas de 4 módulos, como se plantea acá en la imagen, acá ya los tenía separados. Entonces, si lo vamos a conectar con strings de 4 módulos, van a salir 4 strings. Entonces, veamos rápidamente cómo se comporta el VOC conectándolo de esta manera. Entonces vamos a multiplicarlo por el número de módulos que hay en un string, en este caso serían 4, entonces el VOC vamos a multiplicarlo por 4. Esto nos da 183.6 voltios en VOC. Esto quiere decir que el VOC superó el voltaje que acepta el controlador de carga MPPT. Entonces, esto nos envía una señal y nos dice que ya no vamos a hacer series de a 4 módulos, sino que vamos a reducir
cada string a 3 módulos. Y de esta manera vamos a lograr que este VOC nos dé inferior a 150 voltios. Ya que vamos a tener un poco más de paralelos, entonces esto nos hace que el voltaje reduzca un poco. Hagamos acá el análisis antes de empezar a conectar a ver si realmente sí funciona. Entonces 45.9 vamos a multiplicarlo por la serie que vamos a hacer, que cada cadena va a tener 3 módulos, entonces vamos a multiplicarlo por 3. Esto nos daría un voltaje en VOC de 137.7 voltios. Entonces, este 137.7 efectivamente es menor a 150, entonces sí nos sirve. Vamos a proceder a hacer la conexión. Entonces, observen acá, yo ya acomodé los paneles para que nos sea un poco más fácil. Entonces, observen acá, yo ya acomodé los módulos para que nos sea un poco más fácil. Recuerden que tenemos 16 módulos, pero luego de hacer el análisis decidimos que íbamos a hacer cadenas de paneles de a 3 módulos. Por tanto, en este sistema vamos a poder tener 5 strings, cada string de 3 módulos, y como pueden ver, pues nos quedaría sobrando un módulo. ¿Por qué? Porque en todas las cadenas que tenemos los strings son de 3 módulos. No podemos tener otro string de 2 u otro string de un solo módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a descartar este modulito. Pongámoslo aquí en color rojito. Este lo vamos a descartar. Ya si quisiéramos añadirle módulos al sistema para aumentar nuestra potencia, pues si vamos a hacer esta misma conexión, tendríamos que añadir 2 módulos más, para que así nos queden 6 cadenas de 3 módulos. Entonces vamos a hacer la conexión. Procedemos de la misma manera en la que hemos conectado todos los módulos en cada uno de los ejemplos. Entonces vamos a hacer nuestro primer string. Positivo, negativo, unimos, positivo del siguiente, negativo, de igual forma unimos, y ahí ya tendríamos nuestro primer string. Vamos a llamarlo número 1, pongámosle aquí el numerito. Ahí tendríamos nuestro string número 1. Vamos a conectar el número 2, que de igual forma es de 3 módulos, entonces volvemos acá al lapicito. Positivo, negativo, unión. Positivo, negativo y unimos. Y aquí ya tendríamos nuestro string número 2. Vamos a conectar el número 3. Positivo, positivo, negativo, unimos, positivo, negativo y unimos. Y ahí ya tendríamos nuestra cadena número 3. Conectemos el siguiente, que es el número 4. Entonces, positivo por acá, negativo por acá, unimos, positivo, negativo y unimos. Listo. Nuestro último string también de 3 módulos, vamos a dibujarlo. Positivo, negativo, unimos y positivo, negativo y unimos. Número 5.
Listo, ahí ya tendríamos nuestros 5 strings. Ahora vamos a conectar los terminales libres a la barra de cobre. Entonces podemos iniciar con los terminales positivos. Vámonos con este que es el más cerca. Positivo por acá. Y vamos a la barra, uy, de esta forma. Tenemos otro positivo de este lado. Voy a hacerlo lo más derecho que pueda. La idea es que se vea ordenado por acá. Continuamos con este otro cable positivo. Uy, se me torció un poquito. Bueno, listo. Y nos quedan dos terminales libres positivos que de igual forma los vamos a llevar a la barra. Vamos a dar la vuelta por acá para que no se nos forme un enredo de cables. Me perdonan lo torcida, pero no tengo pulso. Listo, y por acá nos queda uno libre, pero este sí lo vamos a subir por esta parte. ¿Y de qué manera lo pasamos un cable por encima del otro? Hacemos lo que llamamos un puente eléctrico. A ver. Por acá borré un poquito porque me ha quedado muy torcido. Entonces vamos a intentar hacer el puente, que es como una curvita que hacemos cuando pasamos un cable por encima del otro, ahí lo alcanzamos a ver. Y vamos derecho a la barra. Bueno, espero me hayan captado la idea del puente. La verdad es que el lápiz no me funciona muy bien con el pulso, pero entonces cada vez que vayan ustedes a pasar un cable por encima de otro, van a hacer, o sea, si lo hacemos de manera gráfica, lo que hacen es una curvita encima del cable y ya lo siguen pasando a donde lo requieran llevar. Entonces, listo, ya tenemos los 5 terminales en la barra de cobre positiva, ahora vámonos con los negativos. Vamos a tratar de que sea lo más ordenado posible. Vamos a poner los negativos de color negro. Y listo, entonces ahí ya tenemos la conexión de los negativos a la barra de cobre negativa. No les mostré el procedimiento porque pues ustedes ya saben cómo es y para agilizar un poco el video lo hice pues porque saben que me demoro un poco. Entonces listo, se hace de esta manera, lo hice lo más derecho posible. Y ahí vemos que en cada una de las barras nos llegan 5 cables positivos a la barra positiva y negativos a la barra negativa. Esta conexión que acabamos de hacer acá es una conexión serie paralelo en un sistema de 5 strings y de una potencia de, no hemos hecho el cálculo acá, 325 vatios por 16. ¿Cuánto nos da? 5200 vatios. Entonces, este sistema es un sistema con una potencia de 5200 vatios nominales. Vamos a hacer un análisis acá para que ustedes entiendan un poco más a fondo la conexión. Entonces, supongamos que tenemos la misma cantidad de paneles o módulos y vamos a hacer cadenas de 2 paneles. Es decir, cada string va a tener 2 módulos. Si después de conectar estas series, perdón, después de conectar estas series, vamos a conectar los terminales sobrantes, ¿sí? Acá lo que estoy diciendo es un caso hipotético. Imagínenselo ustedes en la mente para que puedan ir adquiriendo esa habilidad de interpretarlo. Entonces, nos van a quedar libres 8 terminales positivos, que son los que van a la barra de cobre. ¿Qué nos implican estos 8 cables positivos en la barra de cobre? Bueno, recuerden que es el mismo sistema de 16 módulos, un sistema de 5200 vatios, pero lo conectamos de manera diferente. Es un caso hipotético, solo que quiero que ustedes entiendan el ejemplo. Entonces, listo, tenemos 8 cables porque conectamos de a 2 módulos en cada string. Tenemos 8 cables en la barra positiva. Implicaría que
tener 8 fusibles de protección en cada uno de los cables. Entonces esto desencadena un incremento económico en nuestro sistema. Entonces, si comparamos ese caso hipotético con el sistema que acabamos de hacer, que el sistema que acabamos de hacer tendría 5 cables a la barra positiva conectados, pues podríamos optimizar ese tipo de gastos. Y de igual forma, pues vamos a seguir teniendo la misma potencia. Y como pueden ver, el VOC, vamos a mirar si nos funciona. Si lo multiplicamos por 5, que en este caso es el número de strings que tenemos, vamos a hacer un análisis acá para que ustedes entiendan un poco más a fondo la conexión. Entonces voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Supongamos que tenemos la misma cantidad de paneles, 16 paneles, y que vamos a hacer cadenas de 2 paneles. Es decir, cada string va a tener 2 módulos. Entonces, después de conectar estas 8 series que nos saldrían de este sistema, en nuestra mente nos podemos ir imaginando cómo quedaría. Entonces, vemos que cuando conectamos estas 8 series, nos van a salir 8 cables hacia la barra de cobre positiva. Entonces, estos 8 terminales libres que nos quedaron de esta conexión y que van a la barra de cobre, ¿qué implican? Implican que cada uno de estos cables necesite un fusible de protección. Y esta cantidad de fusibles pues desencadena un incremento económico en nuestro sistema. Por lo tanto, haciendo la comparación del sistema que les dije que se imaginaran hipotéticamente de 16 con strings de a 2 módulos, o sea, tendríamos 8 strings, lo comparamos con este sistema que tenemos acá, en el cual tenemos 5 strings, por tanto, solo vamos a tener 5 cables que van a la barra, entonces vamos a necesitar 5 fusibles. Podríamos concluir que se va a optimizar ese tipo de gasto y que de igual forma vamos a seguir teniendo la misma potencia independientemente de la manera en que lo conectemos, pero hay otros factores u otras ventajas. Y una de esas ventajas es que vamos a tener que invertir menos en conductor, o sea que la cantidad de cable que vamos a utilizar no va a ser en tanta magnitud si comparamos este sistema con el sistema de 8 strings, que claramente va a necesitar muchísimo más cable. Ahora, también la ventaja de conectar un sistema como lo acabamos de hacer es que con respecto al controlador de carga MPPT, nos va a generar un 30% más de energía en días nublados. Recuerden que esto es una de las características del controlador de carga MPPT. Pasemos ahora a hacer el análisis en la tabla. Recuerden aquí que las corrientes las vamos a multiplicar por el número de strings que tengamos en nuestro sistema. Si tenemos 8, que es el caso hipotético, pues vamos a multiplicar la corriente por 8. En este caso tenemos 5, entonces vamos a multiplicarla por 5. Pero acá dice este paréntesis, es para que ustedes vean la diferencia. Nosotros en nuestro sistema no, la idea no es que tengamos corrientes tan elevadas, necesitamos menor corriente en las barras y esto pues flexibiliza mucho más el sistema. ¿Por qué? Porque va a ser menos corriente que va a llegar. Por ende, estos controladores pues van a ser de menor corriente. Tengamos en cuenta algo y es que el objetivo general de un sistema es realizar el mayor número de series posibles, logrando minimizar la corriente del sistema. Entonces, si nosotros calculamos los valores del sistema actual que tenemos acá, no el de 8 strings, que ese era simplemente algo para que ustedes tuvieran la noción y lograran diferenciar, digamos, los cambios que habían cuando conectamos así y cuando conectamos así. Entonces, solamente era eso. Entonces, vamos a continuar con esta tabla en el sistema actual. Entonces, tenemos tres voltajes, el BMP, el VOC y el BN, perdón. Estos voltajes, como lo hemos venido haciendo, esto ya se vuelve como
mecánico, entonces los vamos a multiplicar por el número de paneles que tenemos en cada string. ¿Cuántos paneles tenemos en cada string? 3 paneles. Entonces, BMP por 3, BOC por 3 y BN por 3. El BMP nos da 37.2 por 3, 111.9. 111.9 voltios en BMP. En BOC tenemos 45.9 por 3, esto nos da 137.7 voltios. Pongámoslo un poco más pequeño y este 3, uy, que moló. Listo. Y 24 por 3 es 72, o sea que tenemos un sistema de 72 voltios nominales. Listo, por acá los voltajes. Ahora las corrientes. Estas corrientes las vamos a multiplicar por el número de strings que tenemos en el sistema. En este caso son 5, entonces cada una de las corrientes por 5. IMP por 5 e ISC por 5. Esto nos da 43.8 amperios para el IMP y el ISC 9.25 por 5. Esto nos da 46.25. 46.25 amperios. Listo, este sería nuestro análisis. Ah, bueno, acá se nos olvidó algo. Recuerden que el VOC, el valor que nos dio acá, este 137.7, es en condiciones STC. Necesitamos ahora unas condiciones reales, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a restarle las pérdidas. En nuestro sistema tenemos strings de a 3 módulos, ¿verdad? Entonces a cada uno de esos módulos de cada string vamos a restarle las pérdidas. Como tenemos paneles de 24 voltios, ojo, 24 voltios, las pérdidas en cada panel van a ser aproximadamente 6 voltios. Por lo general le ponemos 6 voltios. Si ustedes van a la práctica y miden, efectivamente es un valor muy aproximado en el que se va a generar la pérdida. Entonces, restémosle a cada uno de estos paneles 6 voltios. Entonces, menos 6 por este lado, menos 6, uy, se me va a cruzar con el 1, bueno. Menos 6 en este módulo y menos 6 en este otro módulo. 6 por 3, 18, entonces tendríamos una pérdida de 18 voltios. En este sistema se lo vamos a restar el VOC, menos 18 voltios. Y esto nos da un valor de 119,7. Ese es el valor real del VOC con el que se va a trabajar el sistema. Perdón, 119.7. Entonces, listo. De acuerdo a estos datos que tenemos acá en la tablita, vamos a hacer una leve comparación. ¿Recuerdan el caso hipotético que estábamos haciendo ahora? Vamos a pasar a la parte de controladores para que ustedes noten la diferencia aquí. Entonces, supongamos que con el controlador de carga para el caso hipotético, que es el de 16 paneles, 18 strings, perdón, 8 strings, vamos a tener un controlador de carga PWM. Supongamos que para ese sistema tenemos un voltaje nominal de 48 voltios porque recuerden que el PWM tiene una salida, acepta una salida máxima de 48 voltios. Entonces, listo. Entonces decimos en MPPT, que es nuestro sistema, el controlador que usamos en nuestro sistema, vamos a tener o tenemos un VOC de 119.7 y un ISC de 46.25 amperios con 5 strings frente a un PWM donde tenemos un sistema a 48 voltios
pero un ISC mucho más elevado. Vamos aquí a ponerle un valor. Supongamos que tenemos también el mismo ISC de la ficha técnica que estamos manejando, entonces sería 9.25, pero recuerden que en ese sistema va a ir multiplicado por 8. Entonces vamos a tener que 9.25 por 8 nos da una corriente de 74 amperios. Entonces, miren la diferencia tan grande con 8 strings. A simple vista podemos ver que en cuanto al manejo de la corriente, miren que el ISC, en MPPT es de 46.25 frente a casi el doble en ISC con un controlador PWM. Entonces, como les dije, esto flexibiliza más el sistema. La conclusión es que siempre ustedes tiren a instalar sistemas con controladores MPPT. ¿Por qué? Pues menor corriente, menor número de strings, menor número de cables, ¿sí? Van a utilizar muchísimo menos cable desde la zona de paneles hasta la caja de combinación. Entonces, pueden mirar cuánto dinero pueden ahorrarse haciendo una conexión correcta y que le permita al sistema funcionar de la mejor manera. Por eso es muy importante que tengan muy claros los dos escenarios que les planteé, con los cuales ustedes pueden dimensionar las diferentes conexiones en módulos con diferente tipo de controlador. Y con este ejemplo terminamos los tipos de conexiones.